Todos. Es un placer recibirlos en el Foro Argentino de la Defensa. Como dijo Alejandro Moresi, este ciclo se llama bien Malvinas, pero se llama mejor viéndolo desde el punto de vista del título que le puso Rubén Sazón, nuestro expositor de hoy. Un escuadrón aéreo en la primera línea de combate. Nada más fidedigno, porque así fue. Después quisiera agregar algo más, pero él fue como piloto y terminó siendo piloto y soldado, ¿no? Y su relato lo va a narrar palmo a palmo. Me voy a permitir, con la licencia de todos ustedes, leer un currículum formal de Rubén Sassone, que es nuestro hermano adoptivo porque pertenecemos con Alejandro Moresi, Carlos Díaz, Gustavo Lema, a la misma promoción de la Fuerza Aérea. El comodoro veterano de guerra de Malvinas, Rubén Sassone, egresó como alférez en el año 1979. Es piloto de caza y su indicativo de vuelo es Diablo. Durante el conflicto de Malvinas y con el grado de alférez, formó parte del escuadrón Pucará, realizando 2 misiones de combate. Participó de la batalla terrestre de Darwin y Goose Green. Retornó al continente como prisionero de guerra en junio de 1982. Cumplió actividad aérea en los sistemas de armas IA-58 Pucará, Mirage 3C, Douglas A4B Skyhawk, Morán Saulnier MS-760 París, Douglas DC-3 y planeadores de la Fuerza Aérea. Acumuló más de 4.500 horas de vuelo. Fue instructor de pilotos de caza, profesor y asesor en la Escuela Superior de Guerra Aérea, jefe de escuadrón aéreo, jefe de operaciones de la Tercera Brigada Aérea, jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe de la Base Aérea Militar Río Gallegos. Pasó a retiro voluntario en agosto de 2013. Durante los años 2016 y 2017 cumplió tareas en la Secretaría de Fronteras, dependiente del Ministerio de Seguridad, como coordinador de fronteras aeroespaciales. Fue condecorado por el Congreso de la Nación Argentina y obtuvo la distinción de primera clase otorgada por la Fuerza Aérea. Este es un currículum formal que ya impacta. Para nosotros que lo conocemos, nos da un poco de emoción estar tan cerca de un héroe de guerra, ¿no? Pero es un hermano adoptivo. Pero yo agregaría algo informal. Rubén Sassone, hombre de espíritu alegre, familiar y cultor de la más profunda amistad. Un tipo divertido. No es un excombatiente depresivo o afectado. Es un tipo que nos anima a todos y por eso le debemos varias deudas, digamos. Alejandro Moresi, Rubén Sassone y varios que están en el auditorio, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo como compañero. Rubén, este distinguido auditorio tan extenso y calificado es todo tuyo. Tienes la palabra. Gracias, Hugo, como siempre. Bueno, sí, un hermano de la vida y un chupamedia, mi querido Hugo, pero lo quiero igual. Buenas tardes, realmente un placer ver tanta gente interesada en el tema Malvinas y particularmente con el tema Pucará, que nos lleva muy adentro, ¿no? Porque el Pucará al fin y al cabo es realmente nuestro avión argentino. Y entonces la intención mía, tal cual hoy me lo hacía recordar Ezequiel, que es el secretario del foro, que él estuvo viendo la exposición para tener un backup por si algo pasaba. Y Ezequiel me decía, realmente la charla, por lo que veo en las fotos, en las ayudas de la presentación, va a ser muy enfocada no a lo personal mío, sino, por supuesto que voy a relatar algunas cosas, sino a la vivencia, a lo que tuvimos que pasar y vivir allá en Malvinas, el Escuadrón Pucará. No con un ánimo justamente depresivo o de sufrimiento, todo lo contrario porque volvimos con el orgullo del deber cumplido, pero fue muy particular. Ningún otro escuadrón de combate de la Fuerza Aérea vivió lo que vivimos ahí en las islas. Entonces, esa es, creo, una misión que me he propuesto yo en las charlas o en lo que hablo. Difundir lo que hicieron nuestros mecánicos, porque los mecánicos de Mirage y de A4 en el continente realmente fueron magos. A ellos les dicen los magos. Entonces, ¿qué tenemos que decir de nuestros mecánicos? Que armaban los Pucará, que los reparaban, que los ponían en servicio y que nos hacían salir a volar seguros mientras
no solo caían las bombas y los cohetes y nos atacaban, sino que llovía, nevaba, y ellos estaban ahí afuera, trabajando. Los pilotos hacíamos lo nuestro, pero lo que hicieron estos super magos no puede quedar, tiene que quedar en la historia y realmente ser contado. Entonces esa va a ser una de las partes de mi charla. Yo creo que, y si estamos todos de acuerdo, Alejandro y Hugo, paso a compartir pantalla y empiezo con la charla. Ansiosos Bueno, estamos. Así que bueno, sí, me imagino. Acabamos. Entonces, aguárdenme un segundo. Entiendo que ahí se ve bien. ¿Me lo pueden confirmar? Perfecto. impecable. Bueno, el Escuadrón Pucará, en las Islas Malvinas. Pero la realidad es esta, él fue un escuadrón aéreo que estuvo todo el tiempo en la primera línea de combate. Nuestros queridos ingleses, se encargaron de que mientras estuvimos en las islas, era la primera línea de combate. A modo de temario, para ordenarnos un poquito y para ordenarme yo fundamentalmente, vamos a hablar de un despliegue inicial, de cómo nos enteramos, de cómo fuimos a Malvinas, qué pasó después con el resto del despliegue hacia el sur, hacia Santa Cruz, el traslado del escuadrón a Darwin, qué nos pasó el 1 de mayo, qué pasó el 4 de mayo, es un día particular, ahora lo voy a explicar por qué, que no tiene nada que ver con la operación del escuadrón, pero sí a nosotros nos dio una cierta tranquilidad en algunas cosas que íbamos a hacer. Las operaciones en la base aeronaval Calderón, que era una base de despliegue que tuvimos. Alguna particularidad que supongo que mucha gente lo debe saber, pero el Pucará, se intentó hacer un Pucará torpedero, que tirara torpedos a la flota, vamos a hablar un poquito de eso. Y acá sí lo fundamental, la vida del escuadrón. El día a día, las actividades extras de los que hacíamos los pilotos, sobre todo los más jóvenes, y cómo fuimos preparando defensas cuando sabíamos que la cosa era, que los ingleses estaban en camino. El combate de Darwin y unos comentarios sobre las últimas misiones que se hicieron desde Puerto Argentino antes del 14 de junio y el fin de las hostilidades. Y algunas conclusiones muy cortitas. Esta foto es muy significativa. Esto es el 2 de abril a las 3 de la tarde. Igual que casi todos los argentinos, en Reconquista, el 2 de abril a la mañana nos enteramos de la recuperación de las islas. Sobre todo nos enteramos los más jóvenes, obviamente. ¿Por qué? Porque durante la noche habían despegado 4 Pucará hacia el sur, y como a veces se muestran en las películas, el piloto, el jefe de la escuadrilla, que era el capitán Vila, llevaba un sobre, y le dijeron, este sobre lo tiene que abrir cuando llegue a Comodoro Rivadavia. Hicieron escalas en distintos aeropuertos hasta que aterrizaron con mucha dificultad por la cantidad de tormentas y vicisitudes que tuvieron que soportar. Aterrizaron en Comodoro Rivadavia, lo abrieron y en el sobre decía, ustedes tienen que ir a Malvinas hoy mismo. Así que combustible, y ahí despegaron a la tarde. Y claro, el sistema de navegación del Pucará es muy básico. Entonces con un Hércules fueron formándole, así como se ve ahí, y llegaron a Puerto Argentino y aterrizaron el mismo 2 de abril. O sea que el Pucará, el escuadrón, estuvo desde el primer día en las islas. Eso es un orgullo para toda la gente de Pucará. Esta es otra foto de ese día que hicieron un sobrevuelo. Y esta es una foto tomada de una captura de pantalla de Nicolás Casanseu, al que también quiero recordar, que es un amigo del escuadrón. Y ya vamos a hablar un poco de la configuración, ese sí quizás sea un dato técnico de cómo íbamos armados los aviones, el tema de esquema de pinturas, que hay gente que sé que le interesa, pero esto fue así. Los primeros días, desde el 2 de abril, los Pucará empezaron a volar, y sobre todo a reconocer las islas, a ver de qué se trataba, la geografía, los lugares, o sea, distintos sobrevuelos para que los pilotos pudieran ponerse, digamos, habituarse a la zona. Ahí tenemos una foto que tiene su lado triste, por supuesto, es los primeros días, esos fueron los pilotos que los llevaron, Capitán Vila, el primer teniente Furios, el teniente Címbaro, y
el teniente Jiménez, que fallece en una misión el 28 de mayo, el teniente Juquic, el 1 de mayo, ya vamos a hablar de él, y el teniente Calderón, que también pierde la vida más adelante en un accidente siendo instructor en la Escuela de Aviación. Acá, como ven, todo bien, todo alegría, en una oficina en Puerto Argentino, en el aeropuerto. Nuestros supermagos, desde el primer día empezaron a poner los aviones en servicio. Particularidad de esta foto, el avión no está camuflado. Los primeros Pucará llegaron sin estar pintados y fueron pintados en las mismas islas rápidamente con la pintura que se pudo encontrar. Esta configuración es la que siempre se usó. 2 coheteras por ala, por plano, de 19 cohetes FAR 275, unos cohetes muy buenos, realmente con una potencia de fuego muy buena, y el avión a su vez tenía, acá se alcanza a ver la salida, 2 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras, 2 de este lado, 2 del otro lado, de 7,62 con una importantísima cantidad de disparos. Las ametralladoras casi 900 proyectiles por ametralladora, y los cañones 250 por cañón. O sea que hagan las cuentas y realmente interesante el poder de fuego. En esta configuración, sin tanque de combustible extra, o sea, en la panza no tenía nada, y una de las cosas por las cuales también se decidía usar esta configuración era el problema del peso. El avión acá está alrededor de las 12, 14 toneladas de peso, y si bien el pasto parece una cosa muy bonita y la superficie, la turba malvinera tiene un grave problema. Debajo de ese pasto, que tiene un espesor de medio metro, 1 metro en algunas partes, abajo es Patagonia, es piedra. Entonces eso generaba un colchón, y como la humedad, la lluvia, la nieve era habitual, los aviones se nos hundían. Entonces, una actividad extra de los mecánicos era mover cada tanto los aviones, nada más que para que no se enterraran, porque si no, no salían. Esta es otra toma de los primeros días en Puerto Argentino. La pista suficientemente larga para operar el Pucará. El Pucará no necesita mucho más que 400, 500 metros para operar. Eso ya después quedó demostrado en Darwin. Y acá otra foto que muestra por qué los Pucará después de unos días tuvieron que mudarse. Y empezó la mudanza. La primera mudanza fue a Darwin, Goose Green, pero fíjense, estos son napalm, bombas napalm, estos son nuestros mecánicos armeros, esas son cajones de municiones, y fíjense el congestionamiento de la plataforma del Puerto Argentino. No había lugar para nadie. Entonces, un poco táctico y un poco por problemas de logístico, los Pucará había que sacarlos de Puerto Argentino. El problema táctico es que iba a ser seguramente un blanco prioritario para los bombarderos ingleses, como fue. Por eso lo primero que se atacó el 1 de mayo fue la pista de Puerto Argentino. Entonces los aviones había que sacarlos, no esconderlos, porque otra particularidad, muchos de los escuadrones de A4 y Mirage estaban en búnkers, por el tema de un posible ataque al continente, pero la posibilidad nuestra en Malvinas fue nula, cero. Nunca los Pucará estuvieron bajo algún refugio, ni siquiera bajo una, digamos, alguna carpa o alguna red de enmascaramiento, porque no se podía. Entonces, todo el mantenimiento se hacía a la intemperie, y los aviones estaban a la intemperie, con todo lo que eso producía a nivel peligro, por un lado, a nivel fotografías aéreas que los ingleses hacían constantemente para ubicar, y cero protección. Y cero protección para poder reparar y para poder poner en servicio los aviones para una próxima misión. Esta es otra foto también en Puerto Argentino, y lo interesante de esta foto, además que tiene los nombres de nuestros supermagos, es que la guardia nocturna a los aviones Pucará no se le hacía todo un sistema de seguridad, lo hacían los mismos mecánicos. O sea que además de sumarle su trabajo como mecánico, hacían guardia, protegían los aviones. Seguimos sumando tareas de los mecánicos. Muy bien, el escuadrón entonces, como les dije, es desplegado a Darwin Goose Green. Yo tengo la posibilidad de llegar a la base aérea militar Cóndor, que así fue denominada, creada el 14 de abril. Yo tuve la oportunidad de llegar a las islas
junto con el alférez Pontecorvo, luego de, estando en Santa Cruz, que era nuestra base digamos, en el continente, de apoyo logístico a los aviones en las islas, y luego de insistirle todos los días al jefe de que queríamos ir, no podía ser, el resto de los pilotos, o casi todos, estaban en las islas, y nosotros no estábamos. Bueno, yo creo que le ganamos por cansancio y terminamos cruzando a las islas. Me acuerdo que prácticamente nos echó, que no nos aguantaba más que no fuéramos a las islas. La guerra no había empezado. El 29 de abril yo llegué en un avión F-28 que estaba lleno de, le habían sacado los asientos, estaba lleno de motos enduro que había donado, entiendo, la fábrica Zanella para los comandos, nuestros comandos de ejército. Y ahí veníamos sentaditos el primer teniente Fasani, el teniente Morales, el alférez Pontecorvo y yo. Cuando bajamos en Puerto Argentino, la emoción es difícil de describir. Estábamos, que parecíamos perros con dos colas, estábamos felices de estar en ese lugar, de ser partícipes de esa, de estar haciendo historia. Quizás no nos dábamos cuenta tanto de eso, pero fundamentalmente de estar con nuestra gente. Nosotros queríamos estar con el resto de los pilotos, no queríamos estar en el continente calentito, queríamos estar ahí. De ahí el 29 pasamos la primera noche en un hangar, todos los pilotos y todos los mecánicos que quedaban, algunos ya se habían ido a llevar los aviones a Darwin, y el 30 en un Chinook, en un helicóptero argentino, se completa el traslado de nosotros y el resto de los mecánicos y pilotos que quedaban a la base aérea militar Cóndor. Esta es la llegada de un Pucará a la base. Esta construcción que ustedes ven acá son galpones de esquila, y estos son los corrales, que van a tener una particularidad ya cuando estemos prisioneros. Los vamos a recordar muy bien a estos corrales. Foto tomada por un avión, fíjense, bueno, no se ve bien la fecha, pero es una foto tomada por un Learjet argentino, por ahí por el 9 de abril. Esto es Darwin, este es el caserío de Darwin. Bueno, primero vamos a mostrar la foto en su completo, ¿no es cierto? Hacia la izquierda, el norte está arriba, obviamente, y hacia la izquierda, hacia la derecha está San Carlos, que es de donde vino el ataque desde los ingleses. Particularidades de este lugar. Un pequeño muelle, un caserío, ahí están los galpones, y esto que se alcanza a apreciar terminaron siendo nuestros alojamientos. Eran donde se alojan los jóvenes Kelper, a partir de los 14 años, según la tradición que nos contaban los Kelper en algún momento, no viven con su familia, sino que se alojan en una especie de alojamiento comunitario. Y bueno, una ala la tomamos los pilotos, el otra ala los mecánicos, y en el medio estaba el comedor, y donde ahí compartíamos y pasábamos la mayor cantidad de horas. Esta edificación en forma de hélice es la famosa escuela. Estos caminos conducen entre Goose Green, que es eso, y Darwin, que está del otro lado de este pequeño riacho. Esta escuela va a ser después, tristemente, no tristemente, pero sí va a ser famosa porque no quedó nada en los combates del 28 de mayo. Muy bien, y acá sí, nuestro querido pista, que es muy grandilocuente llamarlo pista esto. Este era un campo donde los Kelper hacían aterrizar pequeños aviones que tenían, y donde acá los Pucará empezaron a aterrizar. Se usaba inicialmente la diagonal para tener una mayor distancia de casi 550 metros, pero esto estaba lleno de hondonadas, lleno de pozos de agua, era realmente muy complicado. Ya lo van a ver lo que pasó el 1 de mayo. Entonces se terminó usando este lateral, que no tenía más de 450 metros de largo. El ejército argentino, con un regimiento, el regimiento 12 de Corrientes, nos daba la seguridad, y estaba desplegado todo alrededor de Darwin, Goose Green, hacia Darwin, hacia Goose Green, y alrededor del aeródromo nos daba seguridad perimetral, además de las piezas de artillería que estaban distribuidas alrededor. Esto es entonces la imagen de donde tuvimos que vivir y pasar la mayor parte de la guerra. Un caserío bonito, podemos decir, 100, 150 personas,
Primer plano nuevamente con una actividad hacia las ovejas evidente. Fíjense los corrales y los corrales por un lado y los galpones, ¿no?, de esquila por el otro. Tenían una capilla, una pequeña iglesia, que después del 1 de mayo, lo voy a comentar ahora, claro, nosotros nos dimos cuenta, después del ataque del 1 de mayo, que se le hizo una requisa y se encontraron varios radios que los Kelper terminaron ayudando, lo cual es entendible y totalmente lógico, o probablemente habría algún comando infiltrado, y entonces se decidió que todos los habitantes de Darwin y Goose Green fueran alojados en esta iglesia, fueran no puestos presos, porque después tenían momentos de distracción, podían salir, pero sí se los recluyó en este lugar a efectos de que no hicieran resistencia, contrainteligencia. Si bien hubo un trato muy bien hacia ellos, a tal punto de que después lo reconocieron, bueno, es la guerra. Otra parte de nuestra actividad, de los primeros momentos en Goose Green, el Chinook de Fuerza Aérea llevando elementos, y estos tanques que ustedes ven aquí se llaman rolling tank y son unos tanques de combustible para usar en campaña, o sea que se pueden trasladar y mover fácilmente, y están conformando un equipo de campaña para cargar de combustible los aviones, otra tarea que obviamente se hacía al aire libre. Un detalle que a mí me gusta mencionar, lo atamos con alambre argentino. Este camuflaje se hizo entonces en Puerto Argentino, porque era de las primeras, pero la escalera para llegar a pintarlo era baja. Entonces los pintores que camuflaron el avión terminaron de pintarlos hasta ahí. La cola no se pudo pintar. Detalle, no sé, anecdótico, gracioso, pero la cola no estaba pintada del todo. Muy bien. Quiero mencionar, además de las fotografías que son de múltiples autores, no tengo el listado de quienes la tomaron, sí tengo algunas que voy a mencionar al autor de la foto porque sé perfectamente quién es, pero también quiero mencionar a Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez es un pintor, capitán retirado de la Fuerza Aérea, piloto de helicóptero, que estuvo también en la época de Malvinas desplegado en el sur, y que tiene múltiples cuadros. Esto es la foto de un cuadro que está en la Tercera Brigada Aérea de Reconquista, en el bar, en la sala de pilotos, y mide aproximadamente 4 metros por 3. Es una obra maravillosa, ocupa toda una pared, y describe un día a día. Pero esta foto, por así decir, de un momento de nuestra acción, tiene un momento, un día y hasta una hora, casi le podría decir. ¿Por qué? Recuerden los que le comentaba, entre el 28, el 29 de mayo, los Pucarás fueron a Goose Green, y el 30 quedó establecido formalmente con los 8 aviones, porque en total fueron llegando más otros aviones en abril, y se conformó un escuadrón de 8, que acá los pueden contar. Tiene ese momento. Esto es el 30 de abril de 1982. ¿Por qué? Porque están los 8 aviones, porque la pista está entera, y algunas particularidades. Este era un Land Rover que gentilmente le pedimos a los Kelper que nos lo prestaran, y accedieron, por supuesto. Lo mismo que esta bicicleta que usaba el jefe de los mecánicos. Un tractor también requisado a los Kelper, con un equipo de puesta en marcha, que este sí era de Pucará. Este es el que después se transforma en el famoso tractor misilístico, que ya vamos a hablar de él. Allá atrás el caserío. Esta es la pista que les decía, digamos que terminó siendo la principal. Allá nuestra bandera. Acá están los tanques de combustible de campaña, equipos de puesta en marcha. En este se puede apreciar un grupo de pilotos que, digamos, uno de ellos seguramente es nuestro jefe de escuadrón. Hay algunos detalles que no son exactos. Acá está con una sola cohetera, y en realidad ya teníamos 2 por ala y sin tanque de combustible. Pero bueno, son detalles del autor, y lo mismo que los 2 aviones sobrevolando Darwin. Pero les recuerdo, 30
30 de abril de 1982. No tiene otro momento, porque el 29 no había Pucará en este lugar, y el 1 de mayo ya sabemos, o ahora vamos a recordar qué pasó. Muy bien, entonces, pasamos al 1 de mayo. Antes del 1 de mayo, todo ese mes de abril sirvió para eso, para llenar las islas, por lo menos del escuadrón, ¿no? De gente, mecánicos, abastecimiento, munición, combustible, que teníamos realmente, no estábamos mal. El escuadrón estaba bastante bien, quizás harían falta más equipos de puesta en marcha, pero el escuadrón, acostumbrado a vivir desplegando a lugares en época de paz, ¿no? Nosotros vivíamos desplegando a distintos bases muy precarias, porque esa es la misión del Pucará, poder estar en bases sin preparación, pero aún así poder operar desde ahí. O sea que los mecánicos, los armeros y los pilotos estábamos acostumbrados a ser un poco gitanos y andar de acá para allá con poco elemento, con vida de carpa. Eso no nos sorprendió. El tema es que mientras estábamos en época de paz, hacer todo eso sin que llovieran bombas era tranquilo. Pista de Puerto Argentino, 1 de mayo, 4:40 de la mañana, el Vulcan, 21 bombas que dejaron un reguero muy grande, que no pudieron romperla del todo la pista ni inhabilitarla, pero sí causó un gran revuelo por la sorpresa, porque no pudieron detectarlos a tiempo. Yo recuerdo 4:45 saltar de los alojamientos donde estábamos y bueno, mucho grito, mucho frenesí, habían atacado, empezaba la cosa, y la primera orden que se dio es: hay que sacar los Pucará de Goose Green, porque seguramente en algún momento, sabiendo de que tenemos los aviones acá, lo van a venir a atacar. Bueno, esto es parte de los efectos de las bombas. Acá hay un cráter, pero quiero mostrarles esta foto que representa algo que la verdad que tuvimos suerte y Dios nos acompañó. Este es el hangar donde dormimos la noche anterior todos los pilotos y mecánicos de Pucará. O sea, que si nuestros hermanos queridos y dulces ingleses hubieran decidido en lugar del 1 atacar el 30, realmente hacían un desastre y probablemente nos quedábamos sin mecánico y sin pilotos, porque fíjense los agujeros que producen las esquirlas de las bombas. Y en ese lugar habíamos pasado la noche la mayoría del escuadrón. Así que ya tuvimos realmente un poco de suerte. Otro de los efectos que causó esta es el aeropuerto. Ahí arriba se alcanza a ver, Aeródromo Malvinas. Arriba de eso está la torre de vuelo que operaba, y esto es la plataforma que quedó evidentemente muy dañada y sucia después del efecto de las terribles bombas de los Vulcan. Muy bien, esta foto es muy representativa. Esto es el 1 de mayo a las 8:20 de la mañana. Acá hay que recordar lo siguiente. Entonces, 4:40 comienza el ataque. Empezamos a preparar y ayudar a los pilotos y a los mecánicos a preparar los aviones para sacarlos. Lo previsto era llevarlos a la base aeronaval Calderón, en la isla Borbón, que está al norte de las islas, para que era una pista mucho más precaria que esta, pero que para llevar aviones para redesplegarlas iba a servir. ¿A efectos de qué? Sacar los aviones, de negárselos al enemigo. Exactamente eso, de tratar de que no pudieran encontrar aviones en ese lugar, y si atacaban, no encontrar nada. Acá se ve un Pucará, que ahora voy a explicar qué pasó, que está con la nariz contra el piso. Este es el avión del teniente Jukic, que lamentablemente recibe el impacto directo de bombas y de bombas de racimo, bombas beluga, y este es otro de los impactos de las bombas, de los efectos de las bombas. Esta foto no es la del avión que se ve en la anterior, pero esto es lo que pasaba. El avión cuando rodaba, esto es Puerto Argentino, debe ser allá por los primeros días de junio, del capitán Benítez, que le pasa esto porque el avión se torna ingobernable en un momento y mete la rueda de nariz en la turba. La turba es tan blanda que se enterró, se quiebra la rueda de nariz y el avión queda así. Esto es para mostrar lo que pasaba. La turba no permitía que los aviones rodaran y estuvieran
pudieran moverse tranquilos porque era un colchón de agua. Realmente era un drama mover los aviones sobre ese césped. Pero así es para modo de ilustración. ¿Qué pasó? Bueno, primero antes quiero mostrar esto. A las 8 empezaron los preparativos, ponen en marcha los primeros 4 aviones para ir a la isla Calderón, a la base Calderón, logran despegar, y cuando va a despegar el tercer avión, que es el capitán Gruner, en la carrera de despegue se rompe la rueda de nariz porque se mete en un pozo y el avión queda así, no capota, no se da vuelta, pero realmente fue muy dramático. Entonces, como ese era el lugar de despegue previsto, hubo que ir a tratar de sacar ese avión para lograr que el resto pudiera despegar. El resto de los otros 2 habían despegado, ese ya estaba dañado, ya no servía para despegar, o sea que estamos hablando que 5 quedaban para despegar. Y ahí, 8:20 de la mañana, aparecen 3 Harriers, muy bajo, muy rápido, con un terrible armamento, y encuentran no solo personal, sino a todos los aviones y lanzan sus bombas ahí. Este es lo que queda de una bomba racimo. Bomba racimo quiere decir que es una bomba de la que le van saliendo de cada una de esas celdas pequeñas bombas chiquitas que cuando caen, el efecto que se logra es de barrer una zona de aproximadamente 50-80 metros de ancho por casi 200 de largo, causando efectos a la gente y al material, ¿no es cierto? Bueno, esta foto es muy ilustrativa. Esta es la foto de cómo quedó el avión del teniente Juquín. Esta es una foto dramática para mí, pero que muestra claramente lo que es el efecto de una bomba sobre un avión y el efecto lamentable y tristísimo que fue para nosotros, que arriba de ese avión estaba sentado el teniente Juquín tratando de poner en marcha, y alrededor de él había muchísimos mecánicos y armeros ayudando a poner el equipo en marcha, a asistir al piloto, y por eso ese 1 de mayo, 8:20 de la mañana, perdemos al teniente Juquín y a 7 mecánicos más que fallecen en el lugar, y alrededor de una veintena de heridos que son trasladados en helicópteros rápidamente hacia Puerto Argentino para su atención. Pero esta foto es realmente explicativa de lo que es tener un avión a la intemperie bajo el efecto de un ataque aéreo. Muy bien. Yo les hablé del 4 de mayo. ¿Qué pasó el 4 de mayo? Bueno, primero hablemos de qué nos pasó a nosotros. Venir de un momento de relativa paz a violentamente a pasar a ver esto, perdón la expresión o la crudeza, pero a juntar los pedazos de los mecánicos y de Juquín en una forma muy violenta, realmente fue algo que en un instante, yo eso se lo explicaba a los psicólogos cuando volvimos, de cómo el hombre tiene esa capacidad de adaptarse tan violentamente de un estado de comodidad relativa a un estado grave, dramático, triste, violento, y sin embargo seguir haciendo cosas. Había que tratar de sacar a la munición que estaba explotando, porque había munición alrededor del avión, tratar de contener a los heridos, a los que estaban más o menos bien, o sea, reponerse a lo que había pasado. Y fue increíble los actos que vi yo de valentía, de arrojo, de temeridad, de heroísmo puro, de un montón de otros oficiales y de nuestros mecánicos, de ver que había pasado eso. Ninguno, pero ninguno absolutamente entró en pánico ni en terror, sino que todos se pusieron a hacer algo para llevar adelante el drama que fue lo que nos acababa de pasar tan violentamente el 1 de mayo. ¿Por qué quiero mostrar esto del derribo del teniente Taylor? El teniente Taylor fue un piloto de Harrier. Ahí se ve el momento en que el Harrier impacta en la pista, porque el 4 de mayo volvieron a pasar, pero esta vez las defensas antiaéreas estaban muchísimo mejor preparadas, más alertas, no sé cómo llamar a esto de la defensa antiaérea, pero de los 3 aviones que pasaron, uno fue terriblemente derribado, que lo vimos porque sonó la alarma, esta vez hubo sí aviso y alarma roja. Salimos de nuestros alojamientos y algunos que estaban en la pista pudieron correr,
y vimos cómo de los 3 aviones a uno lo derriban y termina así, o al otro sale humeando y un tercero directamente tira las bombas en cualquier lugar y se va. O sea que la artillería antiaérea nos dio una relativa tranquilidad, y eso es lo que quiero destacar, de que, bueno, alguna protección para que esta gente no pasara tan gratuitamente por arriba nuestro y nos atacara teníamos. Esta es una imagen del cañón de 35 milímetros del ejército, que fue el que lo derribó al Harrier que vimos, las baterías de 20 milímetros de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea que estaban alrededor de la pista, también derribaron, o por lo menos se fue humeando. Y nosotros teníamos, bueno, empezamos a tener una cierta, no, puede sonar muy básico, no se la van a llevar de arriba. Por lo menos tenemos a esta gente que nos va a cuidar. Este es el subteniente Braghini, oficial del ejército, nuevito, joven, prácticamente recién había terminado el curso de manejo del sistema de defensa antiaérea, de radar y cañones, y realmente terminó siendo una persona para nosotros muy importante, además de que tuvimos mucha relación durante la guerra, pero sobre todo un tipo que yo quiero destacar el drama que él vivió, que fue el derribo, el 8 de mayo, de una 4, de un avión propio. Ustedes saben que en las guerras el famoso fuego amigo sucede, y a él tuvo la velocidad aparecieron A4 de Río Gallegos escapando de un ataque a un buque. Ustedes no lo saben quizás, pero cuando uno está escapando lo único que quiere es escapar, no anda mirando qué tiene alrededor, y pasaron muy cerca de Darwin, entraron dentro de la cobertura de la artillería antiaérea, de una zona que no debían sobrevolar, por supuesto, pero no la vieron, y bueno, lamentablemente el subteniente tuvo la velocidad para preguntar por radio si había aviones propios en la zona. Desde el puesto comando ahí en Darwin se preguntó a Puerto Argentino si había información, se confirmó que no. El tiempo va pasando, el tiempo en segundos. Mientras tanto los cañones iban apuntando al primer avión, no le confirmaban, le apuntaron al segundo avión, y ahí le confirmaron, sí, no hay avión, no tenemos información de aviones propios en la zona. Y disparó al tercero, que fue lamentablemente el primer teniente Gavassi, que cae abatido por nuestra propia artillería. Después de esto, él sale de adentro de ese shelter, a los gritos, arrojando cosas, puteando a quien no podía ya dejar de putear, de que él gritaba, yo pregunté, porque en un momento dado le avisamos que no disparara, pero ya había disparado. Y bueno, así que fue una terrible noticia cuando en un helicóptero propio se fue a buscar los restos del avión y estaba don Gavassi, el Fausto Gavassi, fallecido, que después fue obviamente y sigue estando en el cementerio de Darwin. Muy bien, para que vean también cosas de la guerra, cosas que se viven cuando uno está en el campo del combate. Esta es la formación que le hicimos al teniente Taylor, al inglés, para despedirlo con los honores militares que se corresponden. Ustedes quizás han visto fotos de entierros donde ingleses llevan un cajón o algo de un piloto argentino o de un soldado argentino, y con qué respeto. Nosotros también lo hacíamos, porque la guerra entre profesionales es uno o el otro, es sin ese odio por el odio. Así que se hizo una formación con todo lo que implicaba, porque acá podían volver a pasar los Harrier, ¿no es cierto? Y encontrarnos a descubierto. Y sin embargo, con una muy buena medida de nuestro jefe, se decidió honrar al piloto y enterrarlo junto con Juquic y los mecánicos en un sector que después terminó haciéndose el cementerio de Darwin. No recuerdo si Taylor está todavía ahí. Creo que los familiares decidieron dejarlo en ese lugar. Muy bien. Espero no estar aburriéndolo, hablando muy rápido. Mi mujer siempre me dice, no hables tan rápido, pero es difícil, es difícil. Es difícil mi mujer, eso quiero decir. Descontracturemos un poco. Ya pasaremos a anécdotas graciosas. Base Aeronaval Calderón, de nuestra Armada. En ese lugar, la Armada había trasladado 4 aviones Turbomentor para
vigilancia, para operaciones de reconocimiento ofensivo, estaban artillados, y no sé por qué, la verdad no tengo claro, había a su vez 2 aviones de la prefectura, 2 Skyvan, 2 aviones pequeños de transporte de pasajeros. Y ahí se decidió que cada vez que los Pucará se los necesitara sacar de Darwin para evitar que fueran blanco fácil, se operaba en ese lugar. El problema de este lugar, que la pista era muchísimo más corta, mucho más profundo cómo se hundían nuestros aviones, y realmente era un problema. Algunos despegaron, otros volvieron a salir, volvieron a ir, y en un momento dado llovió mucho y nevó, que fue para alrededor del 15 de mayo, tuvimos lamentablemente la exitosísima operación de las fuerzas, de los comandos ingleses, de las Special Air Force, que hicieron un golpe de comando. Esto que se ve acá es posterior, probablemente sea hasta una foto inglesa, pero como plan de defensa la base aeronaval tenía, para negar el uso de la pista, cargas explosivas y que se activaban en el caso de que hubiera un ataque o de un desembarco con aviones. Eso se activó, el plan de defensa funcionó, pero eso no evitó que 5 Pucará que estaban en ese lugar fueran destruidos, algunos destruidos porque le habían puesto cargas explosivas dentro de los motores. Esto fue a la noche, con una operación de manual perfectamente realizada por los comandos. La destrucción de los 2 Skyvan y la inutilización de los 4 Turbomentor. O sea que en un solo golpe de mano los comandos dejaron fuera de servicio 11 aviones. Cuando empezaron a sucederse las cosas y el sistema de seguridad reaccionó, que estaba conformado por Infantería de Marina, a los aviones que no pudieron hacerlos explotar, por lo menos le dispararon para que quedaran inutilizados. O sea, los aviones en estas condiciones obviamente no iban a poder volar. No así otros que lograron hacer estallar las cargas y directamente los motores explotaron. Fue realmente dramático porque perdimos 5 aviones de un solo golpe. Nuestros pilotos que estaban ahí tuvieron que refugiarse, pedir prestado algún que otro fusil, pero en la confusión de la noche no se pudo repeler el accionar de los comandos, lamentablemente porque vinieron, hicieron y se fueron, y nadie prácticamente los vio. Bueno, cortito, Pucará torpedero. Porque así como atamos con alambre cosas, también se nos ocurren otras ingenios que a veces no son tan ingeniosos, porque aviones torpederos hubieron desde siempre, pero en el continente, en Santa Cruz, se probó, se dotó a algunos aviones. En esta otra foto se lo ve un avión del Centro de Ensayo en Vuelos, que es uno de los que también hacía las pruebas con el torpedo, y se probó ahí en el mar, cerca de Puerto Santa Cruz. Pero ¿cuál era el problema? Los problemas eran varios. El principal para el piloto, que había que acercarse al buque que uno quería lanzarle un torpedo, muy cerca, cuando estamos hablando de muy cerca de 500, 800 metros, a no menos de 100, 120 nudos. Esto es la mínima velocidad que el avión puede volar. O sea que era un tiro al pichón para el barco que uno quisiera atacar. Y la mayoría, creo que fueron entre 3 y 4 lanzamientos, pruebas, el torpedo cuando pegaba en el agua se partía, se rompía. O sea que se desistió de esto, que quizás en otras condiciones hubiera podido ser eficaz. Y la verdad, haciendo futurología podemos lanzar una opinión. Pero Pucará hasta tuvo la posibilidad de ser un avión torpedero. Nunca se probó en las islas, esto se probó, como les digo, en el mar, en la zona de Puerto Santa Cruz. Bueno, vamos al día a día, que era muy, muy divertido, sobre todo cuando no venían los Harrier. ¿Qué pasaba con el día a día? Esto es, probablemente sea justo el día anterior o ahí, porque hay varios aviones, porque todo está muy tranquilo. Los aviones
después del ataque obviamente que no estaban en esas posiciones, estaban dispersos por el campo. Otro problema, cuando había que ir a ponerlos en marcha, había que moverse hasta sectores alejados de la pista, o del campo ese que les mostré. Cada avión estaba en distintos lugares, con el problema que eso conllevaba, ¿no? De pérdida de tiempo, o sea, que poder despegar en un momento así rápidamente era prácticamente imposible. Acá lo que están haciendo nuestros armeros es llenando tanques de bombas napalm que llevan nafta y un producto químico para permitir que la explosión y la dispersión. Esto prácticamente no se utilizó, nunca el Pucará, salvo una misión, que después la voy a relatar, tiró napalm. Sí, puedo decirles que los ingleses le tenían pánico, sabían que estaban las napalm, y en la mayoría de los interrogatorios que sufrimos en el sentido de que nos interrogaban, no de que lo sufrimos, porque yo, nobleza obliga, tengo que reconocer que nos trataron muy bien, estando prisioneros. Hubo entonces mucha preocupación. Ellos tenían un gran temor a las napalm, y en un momento dado un oficial inglés se enoja y dice que por qué teníamos napalm, y por qué íbamos a tirar napalm, que estaban prohibidas por la Convención de Ginebra. Y las belugas que ustedes tiraban antipersonal también estaban prohibidas por la Convención de Ginebra. Así que ahí no preguntaron más, no dijeron más nada, y se calmaron. Pero bueno, intentaron corrernos por ahí. Esta creo que ya la vimos, el tema de cómo se llevaban los elementos con el Pucará. Tareas, y ahora vamos con las extras, las cosas que se hacían, porque no solo había que volar. Había que, cuando los Kelper estaban ahí internados, y cada tanto, cada 2 o 3 horas se los sacaba a que tomaran aire libre, que caminaran, que hicieran ejercicios, pero la seguridad de que esta gente no se fuera la hacía la gente de Pucará, porque la iglesia estaba enfrente del alojamiento de Pucará. O sea que ya empezamos con actividades extras. Bueno, vamos con algunas caras conocidas. Los 4 alféreces, que primero fuimos el alférez Pontecorvo y yo, fuimos los primeros que llegamos, como les comenté, y después el 15 de mayo aterrizaron en 4 Pucará, volando uno cada uno de ellos, el alférez Díaz y el alférez Lema, que supuestamente el alférez Díaz, ese día, el 15 de mayo, nosotros sabíamos que se casaba. Entonces, cuando abre la cúpula del avión y lo veo que baja, porque lo fuimos a ayudar para que se bajara rápido, por si venía algún ataque de Harrier, lo veo y le digo: conejo, ¿qué haces acá? Si hoy te estudié el casamiento. Sí, justamente, preferí venir a la guerra y no casarme. Así que estaba feliz de estar con nosotros. Y Lema estaba, y esto es muy real, de luna de miel. Y lo sacaron de la luna de miel para que fuera a Santa Cruz y de ahí a cruzar a Malvinas. Así que, pero no, todavía nos sonreíamos, estábamos felices. Y 3 mecánicos: Papelito Ramos, el Pato Casalongue y el Gringo Bastalla. Como verán, una afinidad, porque la relación piloto-mecánico en todos los escuadrones de combate es muy fuerte. Pero en Pucará y en la guerra fue, y sigue siendo, muy, muy importante, y nos seguimos juntando y viendo y recordando, por supuesto. Gracias a Dios los 3 están vivos. Bueno, acá también con otro grupo de mecánicos, con uno de los jefes de un primer teniente ingeniero, Santini, que era el jefe de ellos, y esta cúpula de Pucará. Esta cúpula de Pucará tiene una particularidad, era del avión matrícula 502, se había dañado, y uno de los mecánicos, el Pato Casalón, que se había empecinado que esa cúpula tenía que volver a estar en servicio. Así que con algunas herramientas empezó a cortar plástico de otro avión que ya realmente estaba destruido, y la risa, y acá este momento de que nos estamos riendo, es por la obsesión que tenía él con que ese avión tenía que tener cúpula, y era esa. Parece una tontería hoy, pero contada en ese momento, por lo menos teníamos algo alegre o para distraernos. Acá estamos nuevamente junto con el capitán Gruner, que es el autor de estas 3 fotos. Ahí estábamos Pontecorvo y yo, y ya la risa, ya las caras están un poquito más complicadas. Nuestro día a día, y sobre todo de los alféreces,
Por empezar, ¿dónde nos alojábamos? ¿En un hotel 5 estrellas, muy lindo, como se alojaban los pilotos de Mirage o de A4? No, nosotros estábamos en ese alojamiento que les conté, sin camas, no había camas, las camas se las habían llevado los que vivían ahí, se las habíamos dejado llevar, o sea que dormíamos en el piso, adentro de una bolsa de dormir, sobre unos cartones que habíamos conseguido, porque abajo el frío y la humedad era complicada. Dormíamos vestidos, nuestros queridos ingleses tenían la sana virtud de venir casi todas las noches, ¿y qué hacían? Yo diría todas las noches. Un Harrier pasaba muy alto, pero se lo escuchaba, y lanzaba 3 o 4 bengalas sobre el campo, lo iluminaban. Por supuesto que sonaba la alarma roja, que nos íbamos a unos refugios que nos habíamos hecho ahí en la turba, en las piedras, pero el campo y Darwin y Goose Green quedaba totalmente iluminado durante un tiempo prolongado porque caían estas bengalas en paracaídas. Y entonces la pregunta lógica, bueno, ahí viene el ataque, ahí viene un ataque aéreo, ahí vienen tropas. Nada. Acción psicológica. Lo que más lograban a esa hora, 3, 4 de la mañana, era mantenernos despiertos, ponernos con los pelos de punta, esperando algo, que después no sucedía nada. Lo hicieron casi todas las noches. Por supuesto que a la tercera noche que lo hacían, seguíamos durmiendo. Pero dormíamos vestidos con la ropa de vuelo, por justamente no saber qué podía llegar a pasar. Vieron que les conté que los aviones se hundían, los aviones se hunden en la turba. Entonces, o en la carrera de rodaje, dejaban unas huellas muy, muy importantes que eran peligrosas para otros aviones u otros despegues. Entonces, no me pregunten de dónde, alguien dijo, ahí hay piedra de construcción, piedra chiquitita, de esa que se usa para rellenar o para mezclarla con cemento. Bueno, agarramos el tractor, un chatón, y mientras uno de los alféreces manejaba, que nos íbamos turnando, en el medio de la pista, con pala, uno tiraba adentro de esas huellas de la que dejaban los aviones para más o menos rellenarlas y dejar apto el piso para que el avión no se enterrara. Por supuesto que otros dos estaban en cada puerta haciendo de vigías, mirando que no apareciera ningún avión para salir corriendo y refugiarnos donde pudiéramos, porque en realidad en medio de la pista no había nada. Esa era otra de las actividades. Después del derribo de la 4 por parte de la artillería de ejército, los alféreces empezamos a hacer turno adentro de la cabina donde el subteniente manejaba la artillería, porque la cabina esta tiene un sistema muy interesante del radar y una pantalla de televisión con un zoom, una cámara que tenía la artillería, que captaba el eco y lo traía con ese zoom, y entonces nosotros lo que hacíamos era referirle si el avión que estaba moviendo, y él veía, era un avión propio o era un Harrier, para ayudarlo a que no volviera a disparar sobre un avión propio. Así que ahí también hacíamos turno ahí adentro. Después otra cosa que pasó fue que después del 15 de mayo y del ataque comando tan efectivo en Bahía Calderón, voy a acelerar un poquito, Bahía Calderón, también nos pusieron a ser jefes de guardia en la pista, poniendo soldados en cada uno de los Pucará, y nosotros con unos visores nocturnos que nos habían conseguido, muy efectivos visores infrarrojos, nocturnos, salíamos a recorrer durante toda la noche, a hacer los relevos y a cambiar los soldados cada 2 o 3 horas, pero lo hacíamos también nosotros. Los alféreces pilotos. Esta también es una foto que tiene su lado tragicómico. Un Hércules, a mediados de mayo, el ejército estaba pasando muy mal momento de alimentación y tiró todos estos paracaídas con comida. Nosotros no sabíamos para quién era, así que cuando vimos un Hércules lanzando carga y alguien dijo, eso es comida, lo primero que hicimos fue salir corriendo a buscar, a ver qué había, y mientras íbamos internándonos en el campo, escuchamos unos gritos y unos silbatos de gente de ejército que nos estaba avisando, son campos minados. O sea que la carga cayó arriba de campos minados. Y bueno, una cosa era el hambre y otra ser estúpido, así que pegamos la vuelta donde habíamos
venido, y después con los mapas que tenía la gente de ejército pudieron ir a rescatarlo, y era comida, pero era exclusiva para ellos. Realmente el tema de alojamiento, como les dije, fue muy malo, muy malo, muy precario. Y la comida. En general, digamos que comida no es que no había, porque ovejas había por todos lados. Así que si alguno de ustedes en algún momento me quiere invitar a comer, por favor no me haga cordero, porque me trae algunos recuerdos. Guiso de cordero con papa, papa con guiso de cordero, cordero. Hasta que un día, algún cráneo que siempre tenemos, dijo, ¿y si hacemos un cordero asado? Bueno, ¿de dónde salieron unos pedazos de hierro? No sé, pero mucha turba, unas chapas, se puso un cordero arriba hicimos un cordero, un asado de cordero, que no tienen idea lo que es en esos momentos de tanto embole. Fue como un mimo, fue algo que reconfortó el alma comernos un guiso de cordero, un cordero asado. Por supuesto que no había una gota de vino, no había alcohol, no había nada, pero bueno, cordero con agua, bienvenido sea. Levantó el espíritu del escuadrón, que son cosas pequeñas, pero que ayudaban muchísimo. Así que esa es la anécdota de la carga cayendo. Mientras todo esto sucedía, los Pucará seguían volando. Y este es otro cuadro de nuestro querido Ezequiel Martínez, del Pucará, que entiendo, y me está escuchando, después me lo confirmará, el mayor Tomba en ese momento, el brigadier Tomba retirado actual, que fue derribado por un Harrier, y el helicóptero, que es otra tarea increíble que hicieron nuestros helicópteristas, lo va a rescatar, y acá se alcanza a apreciar en este sector al piloto que está lanzando una bengala para poder ser visto por el helicóptero y ser rescatado. Así que esto también quiero mencionarlo. No es que vivíamos la vida del día a día con problemas, sino que constantemente los Pucará despegaban. Las misiones habituales de los Puca eran reconocimiento ofensivo. ¿Qué es reconocimiento ofensivo? Ir a buscar o probables helidesembarcos o tropas que están... ¿Qué es lo que le pasa al mayor Tomba y al capitán Benítez, que también lo derriban en esa misma fecha, ya por el 21 de mayo? Porque son ellos los que descubren el desembarco de los ingleses en San Carlos. El primer aviso de que una gigantesca flota de desembarco está ocurriendo la dan los Pucará. Pero claro, había Harrier en vuelo y lamentablemente son derribados, pero recuperados luego de caminar y de volver hacia la propia tropa. Así que a la noche de ese día hubo festejo porque 2 pilotos derribados en combate por lo menos fueron recuperados y estaban con nosotros y pudimos celebrar de la forma que podíamos celebrar, que era dándonos un abrazo y bienvenidos nuevamente al nido. Bueno, vamos rápidamente a qué pasó en Darwin Goose Green del 26 y el 29 de mayo. Ya les dije, el 21 de mayo desembarcan los ingleses, comienzan a avanzar 2 grandes ejes, uno hacia Darwin Goose Green y otro hacia Puerto Argentino. Al primer lugar que llegan es a Darwin, que obviamente lo que están buscando esta gente es anular la amenaza de los Pucará. Es terrible cómo ellos estaban muy preocupados por los Pucará, por la cantidad de misiones, de ataques de Harrier a los Pucará y de destruir los aviones. O sea, realmente estaban convencidos de que eran un problema. En esta batalla terrestre está la parte aérea, que es donde el escuadrón Pucará más se destaca y más tuvo sus momentos de gloria con la cantidad de misiones que cumplió. También habíamos hablado de las defensas. El tractor misilístico, atado con alambre, por supuesto, conectado a la batería de este tractor, fue probado y funcionó a la perfección y fue usado con mucho éxito, a tal punto que los ingleses estaban muy preocupados por esos cohetes, esos misiles que les llovían, que no sabían de dónde venían. Bueno, eran de acá y de distintas posiciones, tales como el gallinero misilístico, el tobogán misilístico, otro lugar donde se instaló. Porque no sabíamos dónde iban a venir, entonces había que ponerlo en distintos lugares apuntando para distintos lados. Ustedes me van a decir, ¿esto fue efectivo? Y el primer lanzamiento sí, porque después se rompió el cajón, pero todo también está relacionado con la psicología. Uno necesita hacer cosas para mantenerse ocupado por un lado y buscar seguridades, que después se den o no se den ya es otro tema, pero por lo menos no sentirse tan regalado, decir yo acá me voy a defender.
Acá está, este es el del gallinero misilístico, en un momento que se hizo una prueba, todo con baterías de bol y medio, de 2 volt que conseguíamos de las casas de los Kelper. Rápidamente el combate en un plano. Esta es digamos, el avance inglés se da en esta zona. Primero empiezan hacia Darwin, que es esta localidad. Posteriormente, los primeros combates, que son contra el ejército, que era lo que nos estaba dando la seguridad, y empezó a frenarlos. Siguió avanzando hasta que termina en Goose Green, que es esta pequeña península, y acá estaba la pista, esa mal nombrada pista. Esto comienza el 26 y termina el 29 de mayo a la mañana con la capitulación, la rendición de todo esto, porque ya era insostenible, porque habíamos sido realmente sobrepasados. ¿Qué pasó en este combate? Acá también, esto es inglés, es de los ingleses. A este tengo que hacer mención de que no fue tan así este dibujo de cómo pasaron los Harrier, que acá se ve. Pues sí, por favor. Quiero hacer mención a esto. Bueno, ¿qué pasó? El avance comenzaron a sobrepasar las defensas, a reducirse el perímetro, y terminamos, que esto es lo que quiero destacar, la gente de Fuerza Aérea, la artillería antiaérea de Fuerza Aérea y la artillería de Ejército que estaba acá antiaérea, a disparar tierra a tierra, o sea, además de los Harrier que atacaban y la fragata que bombardeaban, se empezó a tirarle en esta zona, ven que dice escuela, se empezó a disparar sobre esta escuela desde esta línea de combate, que la conformamos la gente que quedaba. Nosotros los Pucarayas se habían ido todos a Puerto Argentino, no quedaba ninguno porque la pista era inservible. A partir del 21-22 de mayo todos los Pucarás se fueron a Puerto Argentino, y la pista era un solo agujero de bombardeo naval y de Harrier, entonces no tenía sentido. Pero un grupo de pilotos y de mecánicos se decidió que se quedara por si llegaba a pasar algún avión aterrizaba por necesidad, y reemplazábamos al piloto y le dábamos apoyo. Ese grupo de casi 10 mecánicos y 4 pilotos, terminamos durante 2 días, desde el 27, porque ya el 27 al 29, en unos pozos de zorro que no habíamos hecho. Nos conseguimos unos fusiles FAL, munición de 7,62 milímetros, que es la del FAL, teníamos muchísima, porque era la munición que tira el Pucará, entonces había mucha munición, y terminamos tirando y transformándonos, como había dicho Alejandro Moresi, de piloto a fusilero. Les decía de esta carta, este mapa inglés, que en el ataque de los Harrier no fue exactamente así, a lo mejor esto era lo planeado, no lo sé, pero después tuve oportunidad hace muchos años de mandarle una carta al jefe de estos pilotos de los Harrier, porque ellos en unas publicaciones mencionaron que el ataque había sido muy efectivo, que habían destruido todo, lo cual es absolutamente mentira, porque vinieron muy bajo, muy rápido, y vi claramente a no más de 100 metros menos cómo pasaban y nos desfilaban delante nuestro los 3 aviones, y lanzaban las belugas, las bombas de racimo, y cayeron todas, absolutamente en esta zona. Nosotros estábamos aquí, cayeron frente a nosotros sobre el agua sin afectar a ninguno de nosotros. Así que a lo mejor se la contaron, pero no fue cierto, el ataque no fue efectivo, por suerte para nosotros. Bien, estas son las fotos de la escuela. Esa escuela famosa fue un momento de refugio inicialmente para nuestras tropas, mientras repelían el avance inglés. Después nuestras tropas empezaron a retroceder, fue ocupada por ingleses, y cuando fue ocupada por los ingleses se descargó una lluvia ahí de artillería nuestra y de nosotros. Nosotros estábamos acá a unos 1000 metros, pero empezamos a tirarles, y realmente con una sorpresiva buena puntería, con los cohetes. Ya el tractor misilístico no, pero sí un emplazamiento tipo órganos de Stalin sobre el piso con los tubos de los cohetes,
Y esto es muy, muy gracioso y yo creo que sucede porque la adrenalina hace cosas increíbles en el cuerpo y en la cabeza de una persona. Los armeros habían armado estos tubos, unos 7, 8, se le introducía el cohete y se ataban unos cables a las terminales y las dos puntas de los cables a una batería de 2,5 volt de teléfono, esas negras grandotas, viejas. Y el vicecomodoro Saúl Costa, hoy fallecido, que es un hombre que fue tan ejemplar para todos nosotros, parado cual oficial de esas películas alemanas, con el brazo levantado, gritaba ¡fuego! Y uno de los mecánicos unía las dos puntas a la pila esta y salían los cohetes volando. Rápidamente se ponían cohetes nuevos. Y yo no les digo que era divertido, porque para esto, los Harrier, bombardeo naval que estaba pegando ya cada vez más cerca, tuvimos la suerte de que no había un francotirador cerca, porque este hombre estaba parado, y la dirección, la profundidad a donde queríamos que cayeran esos cohetes la daba el teniente Calderón, que se había quedado con nosotros, cuerpo a tierra, de panza en una casa, de ese techo 2 aguas, con binoculares, y diciendo, están pegando corto, están pegando largo. ¿Cómo se regulaba eso? Con champas de turba. Más champas de turba, la tobera esa se elevaba, el cohete salía y pegaba más corto. Bueno, una cosa de indios, pero que realmente, y después lo comprobamos, dio muchísimos resultados, y este es uno de los efectos. Este es de un libro de un inglés, que él cuenta lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de él, de cómo le tiraban y cómo le caían cosas, y acá, en una rápida traducción, dice que estaba muerto de miedo. Usa una figura más burda, ¿no? Pero seguramente los que leen rápido inglés ya lo deben haber entendido, si no se los agrando un poquito. Estaba asustado, estaba temblando. Bueno, mientras todo esto estaba sucediendo, empezó el 28 de mayo los ataques de los Pucará, constantes, durante toda la mañana y todo el día, sobre la tropa, sobre la tarea fundamental que nosotros queríamos que tenía el Pucará. Ataque a tropa, ataque a tropa avanzando. Terriblemente efectivo, muy efectivo, a tal punto que en un momento dado los ingleses nos dimos cuenta de que se habían retrocedido, que estaban retrocediendo, así que nos dio mucho ánimo. Continuamente oleadas de Pucará lanzando cohetes, ametrallando. Y después la otra gloria que tiene el Escuadrón Pucará, que es el único derribo aire-aire confirmado que tenemos, que es de un Pucará a un helicóptero que estaba en vuelo, que le dispara sus cohetes y lo derriba. Este es otro cuadro de Ezequiel Martínez, lo mismo que este, donde claramente los dos helicópteros que estaban en la zona son afectados. Uno derribado en vuelo y el otro estaba posado en tierra y es afectado. El costo de esto, el lamentable costo de esto fue que los pilotos de esta acción fueron el teniente Címbaro y el teniente Jiménez. Jiménez en la salida, en el escape, se mete en nubes y lamentablemente no logra visualizar un cerro y impacta, al estar metido en nubes y no haberlo visto, contra un cerro, falleciendo. Después de muchos años se encontró el avión y su cuerpo. Mientras tanto seguían oleadas tras oleadas de Pucará atacando las tropas durante todo el 28 de mayo. También la aviación naval contribuyó a esta defensa de Darwin con el empleo de 2 Aermacchi, que lamentablemente también derriban uno. En el medio de todo esto, y allá casi a última hora, uno de los Pucará, piloteado por el teniente Cruzado, es derribado. Y lo triste de esto es que vemos claramente cómo es derribado y cómo el avión pega, muy cerca de nuestro, donde estábamos con el FAL disparando, pero no habíamos visto la eyección. Entonces vemos la destrucción contra la tierra, el suelo del avión, pero no la eyección, y fue realmente otro momento difícil de tragar y de digerir. Esto es, tengo que agradecerle a don Ezequiel Martínez el cuadro que él me hizo, que cuando yo lo fui a visitar allá por el 83 y le relaté lo que yo había hecho así rápidamente, mientras yo se lo relataba, hizo una carbonilla en el momento, ahí a mano, y me la regaló, y este cuadro lo tengo con todo honor y todo orgullo colgado
acá en mi casa, porque realmente es un original de Ezequiel Martínez y no tiene precio. Y este es después el cuadro que él hizo, que está, una foto muy mala, disculpen, pero no pude conseguir otra, de un cuadro de la situación terrestre de Darwin. Bueno, 29 de mayo. Este es el teniente Cruzado, después del derribo. Interrogado por un inglés que hablaba muy bien español, hijo de españoles, que fue el que nos interrogó a todos, muy respetuoso, muy bien, muy sin... Y acá charlando con él y haciéndole preguntas, obviamente. Volvemos a los corrales y a nuestro querido alojamiento de las ovejas, ¿no? De los galpones de Esquila. Ya esto es tomado por los ingleses, habían pintado prisionero de guerra en inglés, prisionero de guerra en español, por las dudas que hubiese algún ataque, porque, acá se ve también claramente, así estábamos adentro de eso. Tuvimos casi 10 días hacinados, comiendo, no podemos decir que no había comida, durmiendo en el piso, por supuesto, prisioneros. La guerra ya para nosotros se había acabado. Yo realmente cuando veo películas de guerra y veo esa gente que busca escapar y demás, supongo que después de mucho tiempo, porque yo lo que recuerdo de esos momentos es que lo único que quería era dormir. Yo estaba tirado en el piso, con nuestra bolsa de dormir, porque eso obviamente lo conservamos, y lo único que tenía era cansancio, estaba muy cansado, muy triste obviamente, pero fundamentalmente cansancio. Ya había tema comida, imagínense cómo habrá afectado a nuestros queridos héroes que fueron los soldados, que si nosotros los pilotos, que teóricamente éramos gente cuidada, mimada, ustedes saben que los pilotos, bueno, ahí éramos uno más. Yo perdí casi 14 kilos durante la guerra, porque además de todo eso que vivíamos había que volar, no se olviden siempre, yo siempre lo recuerdo, además de todo lo que uno tenía que hacer y vivir, había que volar. Bueno, así estábamos. Ni les cuento el sector del baño, porque es muy, muy feo, elocuente lo que teníamos que vivir. Pero bueno, es la guerra y éramos prisioneros. Tampoco se podía andar lloriqueando. Chicas Kelper, recibiendo a sus salvadores, a sus soldados ingleses, lo cual me parece muy entendible y respetuoso. Al fin y al cabo ellos consideran que son ingleses, ¿no? Cara de cansado, la tropa inglesa en el combate de Darwin, lo reconocen ellos mismos, fue el combate terrestre más complicado que tuvieron y en el cual reconocen muy pocas bajas, muy pocas, reconocen muchísimas, pero estamos seguros de que fueron más porque la carnicería que generó la artillería antitierra tirando tierra a la tropa fue impresionante, además de la que nosotros, yo también acá quiero hacer mención a eso. Nosotros estábamos en el Pozo del Zorro, al lado mío estaba Lema, y atrás, a los costados mecánicos, y atrás los soldados que nos llenaban los cargadores de fusil y nosotros tirábamos. Teníamos muy buena munición, muchísima munición, y claro, perdón por la crudeza, pero cuando uno tiene a una persona 100 metros, 200 y le está tirando, y sabe que le pegó, porque lo ve caer, sabe que es uno el que está tirando, no es que uno tiene alegría, pero me acuerdo que con Gustavo Lema, y esto es de adrenalina pura, nos reíamos, nos había agarrado ataques de risa, no ataques de violentos, sino que nos reíamos. Y a tal punto era la locura, que contado ahora hasta a mí me suena burdo, ¿no? En la culata del fusil FAL, con una piedra hacíamos una marca a cada un inglés que bajábamos. Y a veces nos peleábamos, ese lo bajé yo, no, ese es mío, bueno, lo marcamos los dos. Y así era el transcurrir de horas y horas mientras nos tiraban, mucho mortero, mucho misil Milan, pero había que resistir. Hasta que llegó la noche del 28, o sea, madrugada del 29, y ya nos dijeron que no había más nada que hacer. Bueno, después de estar prisionero ahí, nos llevaron a San Carlos, tuvimos unos días en San Carlos. Hablo de mi vida de prisionero porque la guerra continuaba, Y después fuimos trasladados a un buque, que es el Norland Hull, un buque que hace navegaciones en el Mar del Norte y transporta autos. Pero ¿cuál es lo que yo quiero destacar de esto? A los oficiales
nos pusieron en camarotes, de a 4, pero en camarotes con cama, litera, cucheta y baño. Creo que me bañé todos los días de la navegación entre Malvinas y Montevideo 4 veces. Yo lo único que quería era bañarme. Es evidentemente que era un tema psicológico, porque aparte que deberíamos oler muy feo. Durante la guerra, o los casi 40, 50 días que estuve, creo que baño fue 1 o 2. El resto, lo que se pudiera. Otra de las incomodidades que yo trato siempre de, y se los digo en broma, pero se los digo a nuestros amigos héroes de A4 y de Mirage, que cuando terminaba la misión, que tenía el riesgo tan terrible que tenía, iban a un hotel, se acostaban en una cama, se bañaban y bajaban a comer y tomaban una copa de whisky. De todo eso hubiera preferido una de menos, porque además de todo eso había que volar. Bueno, esto no quiero que lo tomen como un llanto, estoy diciendo para contar cómo vivió el escuadrón en la primera línea de combate. Desde Puerto Argentino siguieron habiendo misiones, seguían llegando aviones. Es de destacar que había aviones civiles que guiaban a los Pucará, porque los Pucará iba cada vez quedando menos, entonces llegaban más aviones desde Santa Cruz y los guiaba hasta dejarlos ya con las islas a la vista, aviones civiles como este Mitsubishi. También hay que recordar que la última misión de Pucará fue el 13 de junio, a pedido de ejército, porque los aviones estaban en Puerto Argentino totalmente, prácticamente destruidos, con unas condiciones de tiempo muy malas, así que no se podía volar, pero el 13 de junio estuvo bien, el ejército pidió apoyo, que se atacara un sector de la tropa inglesa que estaba entrando ya a Puerto Argentino, marcaron con unas bombas fumígenas la zona y 3 Pucará desde Puerto Argentino despegaron, dispararon y tuvieron muy buenos efectos, a tal punto que la gente de ejército después de la guerra los condecoró a los 3 pilotos por la coordinación y la misión en conjunto que se hizo con ejército argentino, que salió realmente muy bien. Bueno, esto es lo mismo, Pucará que volaban sobre las islas. Pero como yo digo, ya termino. Lo más importante, 2 cosas para mí. La primera, haber vuelto. Esto es 15 de junio, cuando nos recibían en Ezeiza, después de haber venido de Montevideo, pelo largo el alférez, pero feliz de 2 cosas. Primero, de haber vuelto, de estar vivo, y segundo, del orgullo de haber estado. Porque uno se sentía orgulloso, a pesar de la tristeza, de la derrota. La escuela de aviación a uno lo prepara para combatir, para la voluntad, para sacar lo que no tiene de adentro, para no aflojar, pero no te prepara para rendirse. Eso nos enseña. Entonces, hoy todavía mi gran espina es la rendición. Yo no lo puedo superar todavía. No estoy loco, ¿eh? Lo que quiero decir es que es algo que realmente me quedó muy adentro. Y lo otro muy importante, esta foto es de cuando cumplimos los 30 años, los mismos 5 que nos sacamos allá en el 82, seguimos junto con los pilotos y junto con los mecánicos, juntándonos. El Escuadrón Pucará es algo, disculpen la emoción, muy fuerte, y por eso yo quiero seguir dando este mensaje. Lo más importante es la unión que logramos y las cosas que hizo la gente, que mis mecánicos no están reconocidos, pero yo quiero seguir reconociéndolos. Así que vaya mi homenaje a los que quedaron, y a los pilotos que quedaron, y a los que volvieron. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hay muchos protagonistas de tu relato que hoy te están acompañando, entre ellos el brigadier Tomba, Carlos Díaz, muchísima gente que está haciendo parte o está reviviendo gran parte de tus relatos. Tenemos también gente que nos ha acompañado desde diversos lugares del exterior y del país, desde Ghana, desde Guatemala, Venezuela, Uruguay, desde Santa Fe, desde Pilar, Colonia Carolla, Lomas de Zamora, Uruguay, de distintos lugares, así que les agradecemos a todos. Y bueno, realmente este tipo de relatos tocan el corazón y la sensibilidad de todos nosotros, así que te lo agradezco.
Y por otro lado, también han surgido una serie de preguntas, y una de esas preguntas tiene que ver específicamente con algo que tocaste así muy rápidamente y que no, a lo mejor no quedó del todo claro, y es qué pasó con los derribos de Tomba y Benítez y cómo se llevó adelante ese rescate, ¿no? Sí, sí, lo pasé rápidamente, es cierto, y sobre todo que mi querido brigadier Tomba está presente, y él la ha relatado en muchas circunstancias, entonces yo tampoco quiero ser un atrevido y contar cosas que por ahí con el tiempo se van cambiando. En las salidas tanto en ese momento Mayor Tomba y del Capitán Benítez, lo que estaban haciendo eran las tareas habituales nuestras, buscar tropas, buscar helicópteros, buscar blancos rentables. Y ahí es donde descubren los barcos que ya estaban desembarcando tropas en San Carlos. Y ahí son atacados por Harrier en distintas circunstancias. Benítez, no tengo claro si fue un misil que él que lo derriba. A Tomba sí sé que, y él lo cuenta muy bien, que le tiraron y le tiraron misiles y le seguían tirando y le seguían tirando cañones y el Pucará seguía volando. Y está muy bueno el relato del inglés que logra el derribo, como diciendo, no puede ser que este avión siga volando, hasta que finalmente se tiene que eyectar, tiene que caminar, alejarse, y después es rescatado con suerte, y a la noche también aparece Benítez, luego de venir caminando y atravesar las defensas de Argentina, que ahí el que se movía le tiraban y después preguntaban quién era, y él cuenta siempre que venía cantando el himno argentino para que lo reconocieran y no le dispararan los centinelas de ejército que estaban desplegados. Más o menos esa fue la historia de don Tomba y Benítez. Hugo, ¿tenés alguna pregunta? Esta pregunta del auditorio que desea saber cuántos aviones Pucará estuvieron en Malvinas. ¿Cuál fue la dotación de todas las aeronaves de Rubén? Inicialmente fueron 8. El mismo 2 de abril ya había 8. O sea, los primeros 4 que yo les relaté estos, tempraneros, y después el 2 de abril despegaron cerca de la mañana, mediodía, otros 4 al sur, escala, debe haber sido Comodoro Rivadavia probablemente, y a las islas, y el 2 de abril ya había 8 aviones. Luego de esos 8 empezaron los combates y empezaron a llegar, el 15 de mayo llegaron 4 más, y así fueron llegando en distintas oleadas. Total, 24 Pucará fueron a las islas, se perdieron 25 porque hay un Pucará, el del alférez Balco, que cae haciendo una misión desde Santa Cruz, pero metido en el mar buscando algún submarino, no sé cuál era la tarea que tenía, y lamentablemente cae, impacta en el mar y cae. Pero fueron 24, de los cuales muchos destruidos, y lo particular es que, que también marca el problema de operar el avión en esas circunstancias. Una cosa es volar, la otra es operar, que el armamento funcione, que el avión esté con todo el combustible que corresponde, eso es operarlo. No es cuestión de despegar y nada más, sino que hay muchas cosas atrás. Que el mayor Tomba en ese momento, el brigadier Tomba, el capitán Benítez y el teniente Cruzado fueron los únicos derribados en combate. El resto de los Pucará, bueno, el de Juquique en tierra con el efecto de los Harrier, el de Jiménez lamentablemente impactando contra un cerro, pero el resto es efecto de los bombardeos navales y del clima, de la mala condición en que se operaba. Ahí no había hangar, no había un búnker donde la gente pudiera estar metida adentro haciendo cosas. Todo fue a la intemperie. Y eso afectó muchísimo, muchísimo. 24 Pucará en total, 25 se perdieron en total. Gracias, Rubén. Antes de devolverle la palabra a Alejandro Moresi, que está de moderador, he visto en el auditorio 148 personas se mantuvieron casi hasta el último momento, no solo por respeto a Rubén, sino con admiración y ansiedad de escuchar todo este relato de ingenieros, pilotos civiles, pilotos navales, pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército, artilleros, infantes, amigos de las Fuerzas Armadas. Quisiera rescatar ahora un pensamiento. Estas cosas que cuenta Rubén, que se transformó de piloto en soldado, terminó como tirador, defendiendo nuestras cosas, nuestros intereses vitales, se aprenden en nuestros institutos. El sistema educativo funciona. El sistema educativo de las Fuerzas Armadas produce buenos profesionales
y algo más que eso, que es el que esté totalmente convencido por qué está actuando con destreza el equipamiento que la patria le confió. Te tenemos mucha envidia porque has conservado tu pelo, Rubén, estás más joven cada día, eso no te lo vamos a perdonar. Y bueno, agradeciendo la presencia de todos, le devuelvo la palabra a mi amigo Alejandro Perfecto Moresi. Gracias, Hugo. Bueno, queda por ahí alguna pregunta más, que es una pregunta doble, que es respecto de cuál fue tu momento más difícil durante la campaña y cuál era el desempeño que tenían los sacerdotes allí donde ustedes estaban destinados. Claramente el momento más difícil fue el 1 de mayo. Yo había desayunado con Daniel Jukic hacía 1 hora y media. No tienen dimensión de lo que es ver eso, el fuego, la llama y gente. Ese fue el momento. Y creo que ese es el momento tan duro que fue al principio, que fue el que nos hizo duros al final a nosotros. En lugar de amedrentarnos, de tener... Creo que eso fue lo que nos hizo una coraza, que todo lo que viniera después de eso. Los sacerdotes, unos campeones, unas personas constantemente, pasando por los alojamientos, yendo. Creo que les ofrecieron un trato especial y ellos decidieron quedarse con los prisioneros. Impecable, muchas misas casi todos los días, realmente un trabajo de los sacerdotes excepcional. Yo, perdón que después haceme alguna otra pregunta, pero creo que alguien también lo preguntó, así miré rápido las preguntas, perdón que me meta en el tema de las preguntas, pero como todavía tenemos un tiempito y hay gente, y no lo hice, y sé que mucha gente me lo pidió antes de que contara mis misiones, porque fui el único alférez de Pucará, el único alférez de Pucará, que voló 2 misiones, pero tiene sus particularidades y sus anécdotas hasta casi cómicas, las dos. Así que si me dan 5 minutos cuento esto porque muestra también un poco el día a día. El piso es tuyo. Gracias. La primera misión, bueno, todos los días íbamos a un pizarrón donde el oficial de operaciones anotaba quiénes iban a volar ese día o estaban previstos para volar ese día y siempre, puta, yo no me veía. ¿Y dónde estoy? ¿Y jefe, y yo cuándo? ¿Cuándo me pone? ¿Cuándo me anota? Yo quiero volar. No, usted alférez, vaya a ser guardia. No, ¿qué guardia? Yo soy piloto, yo quiero volar. Acá yo, en buenos términos, lo estoy exagerando, ¿no? Hasta que finalmente aparecí, con el primer teniente Fasani en ese momento, hoy el brigadier retirado. 2 aviones, 2 Pucará, teníamos que despegar, creo que algo de las 8 de la mañana. Teníamos que ir a cruzar el estrecho, el canal del estrecho de San Carlos, ir a la otra isla, cerca de Howard o Bahía Fox, a buscar un probable desembarco que habían visto. Siempre el ejército avisaba de que habían visto algo, o parecía que habían visto algo, entonces los Pucará íbamos a comprobar eso y a atacar si veíamos algo. Bueno, logramos despegar. Con el tema del despegue, meto una cucharita ahí cortita. Lo de Jukic nos afectó en el sentido de que, pucha, uno tiene que subirse, atarse y poner en marcha. Y es mucho tiempo para, si viene un avión, desatarse, saltar. Entonces cada uno empezó a decidir, porque nos dejó el jefe Cuadrón decidir cómo íbamos a hacer la operación de poner en marcha. Entonces, como nadie quería morir al lado del avión, todo, si pasa algo que sea volando, que sea haciendo lo tuyo, no como pobre en un feo sentido, pero pobre Daniel Jukic murió sin poder cumplir su misión y entregó la vida a la patria, igual. Bueno, entonces la decisión mía era poner en marcha, sentarme, subirme, poner en marcha y despegar, no atarme al asiento eyectable. Y una vez en vuelo, empezar a más o menos y atarme y estar preparado para una eyección en caso de... ¿Por qué? Porque si venía un Harrier no me iba a dar tiempo a desatarme y saltar y ya sabía lo que le había pasado a Daniel. Y si después de donde estaba en la pista, donde terminaba la pista, venía un alambrado y venía un campo y después venía el mar. Ese campo estaba minado. O sea que si yo tenía una falla y me tenía que eyectar y iba a caer sobre tierra, iba a caer en un campo minado. Entonces, ¿para qué me voy a atar? Si no tiene sentido. Y si caía en agua, y esto también parece una locura, no teníamos chalecos, sí chaleco, pero no teníamos traje antiexposición. O sea que en el agua íbamos a durar 1 minuto y medio, 2, por la hipotermia. Entonces, era preferible despegar, sacarse
evidentemente es un tema psicológico, sacarse el problema del despegue y en vuelo ver cómo soluciono lo de atarme y empezar a mirar y buscar. Bueno, despegamos, cruzamos el estrecho y en el medio del estrecho empezaba a avanzar una neblina de esa clásica de la Patagonia que empezó a cubrir todo, muy pegada al piso, y en el medio de la neblina que íbamos peinando olas, por supuesto, nuestra única defensa es volar bajo, y con el Pucará volamos bajo toda la vida, y muy bajo también. Y allá a lo lejos íbamos, perdón que use las manos, los dos aviones separados, 300, 400 metros, y adelante del guía de Fazzani veo yo a las 10 de él, con el código de reloj, a las 10, un barco, un buque, en el medio del estrecho de San Carlos. Por supuesto que mientras le iba avisando que ahí había un buque, yo ya había puesto, ya estaba yéndome a un costado, porque sabíamos que éramos tiro al pichón para cualquier fragata misilística. Bueno, el asunto que aparentemente no, era el Carcarañá, pero en el medio de la bruma y demás, por supuesto que no lo atacamos, no hicimos nada, no nos dispararon tampoco, esa era la buena noticia. Y en esa circunstancia, con todo el despiole de la neblina y que no se veía nada para adelante, Fazzani me dice, volvamos porque así no se puede continuar. Pegamos la vuelta hacia Darwin, él logra aterrizar, y cuando yo estoy tratando de enfrentar la pista, la niebla cubre la pista y yo quedo arriba de las nubes, cielo, muy bonito, pero no vi más la pista. Le pregunto al que estaba en la torre de vuelo, la precaria torre de vuelo ahí de Reconquista, si me podía ir a Puerto Argentino, porque no veía la pista, y me dicen negativo, Puerto Argentino está con Harrier, están en alerta roja, los están atacando, mantenga, combustible tenía. Y en eso agarra la radio el capitán Vila, que fue en ese sentido mi segundo papá. Agarra la radio y me dice, Diablito, quédate tranquilo, yo te voy a traer. Prende los faros. Prendí los faros del avión, baja el tren de aterrizaje, y él, por el ruido, me fue guiando. Bueno, andás girando por derecha, girá, seguía, ahí saca viraje, muy bien, ahí más o menos te veo. Él desde tierra, más o menos, pero yo no veía la pista, él más o menos me veía. Bueno, el asunto que empezó a guiarme cual radar, y me dice, bueno, seguí bajando, no tanto, y ahí veo pasar unas cosas, eran los techos de las casas de Darwin, de Goose Green, y me dice, bueno, ahí corta motores, corto los motores, golpeo contra, no muy delicadamente, pero aterricé, así que logré tirar el avión allá en el fondo, me desaté, me bajé, y me vino a buscar él en el Jeep ese, en el Land Rover, y me dice, le aterrizó bastante fuerte usted, ¿eh? Ahí ya me estaba retando, primero me ayudó y después me cagaron a pedo, perdón. Bueno, el asunto es que ese vuelo estuvo genial. El segundo vuelo también, y esto me pasó por andar orejeando, estábamos todo un grupo de pilotos a ver quién le tocaba volar, yo ahí pispeando, y salía a volar. El capitán Gruner con el teniente Calderón también, a la otra isla, a la Gran Malvina, tenían que hacer 2 horas y media sobre el mar, bordeándola. Y en eso el capitán Benítez, que era el jefe de operaciones, me dice, ¿qué hace usted acá? No, yo vine a ver si volaba. Sí, va a volar, pero de copiloto. Así que me subieron. En la guerra los copilotos no se usan, porque es perder 2 pilotos si perdés un avión. Le digo, empecé a tartamudear, arriba. Entonces Gruner, que era muy bueno conmigo, me dice, vení, subite. Digo, pero no tengo chaleco, ni siquiera traje. Ahí ya no tenía chaleco de supervivencia para flotar en el agua. Digo, no va a pasar nada. El Ricky Gruner es otro papá para mí. Bueno, salimos, despegamos, me até después en vuelo, por supuesto, yo seguía con esa técnica. Y nos metimos, empezamos a volar, peinando ovejas, corriendo ovejas, y en un momento dado escucho unos ruidos como impactos en el avión, pero una secuencia de impactos terrible. Yo le digo, ¿quién es? ¿Dónde? Mientras tanto yo estaba mirando, pero no había visto quién me disparaba. Me dice, no, soy yo que estoy haciendo una ráfaga de cañones. Pero avísame. Me hizo pegar un susto. Le digo, ¿pero y por qué tiraste una ráfaga? ¿A qué le tiraste? ¿Qué? ¿No los viste esos Kelper? No. Estábamos volando, dice, y le pasé arriba de unos Kelper que vi, y me estaban tirando piedras. ¿Tan locos? ¿Cómo me van a tirar piedras? Te estaban tirando piedras. Entonces, ¿qué hizo? Dio una vuelta, no les tiró, pero cuando estuvo arriba de ellos hizo una ráfaga, y el ruido de los cañones asusta realmente. Todavía deben estar corriendo en las islas los Kelper, o pensando qué suerte, qué mala puntería tenía el piloto de Pucará. Pero así es la anécdota. Me estaban tirando piedra, ¿podés creer? Estaba enojado porque unos Kelper le habían tirado unos piedrazos.
Genial, el Ricky siempre fue un genio. Perdón por un momento tan distractivo, gracias. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Realmente leer un poco todos los comentarios que hay en el chat sería difícil. Son comentarios realmente que tienen dos componentes. Uno, muy emotivo respecto de todo lo que se ha comentado, porque es un punto de vista muy diferente de lo que fue tradicionalmente los comentarios sobre la actuación de la Fuerza Aérea. Obviamente, tal cual lo decía la propuesta que hicimos, un escuadrón en primera línea, ¿no? Así que creo que eso se ha cumplido totalmente. No sé, Hugo, si vos tenés algunas otras preguntas, si no, permitiríamos abrir los micrófonos para que puedan hacer algunos saludos. Señor Brigadier Cini, adelante usted si quiere hacer una pregunta. ¿Lo podemos liberar al Brigadier Cini, por favor, Ezequiel? Un segundo, ahí lo liberamos. Gracias. Adelante, brigadier. Ok, bueno, Sazones, mis felicitaciones. Yo soy miembro hace 4 o 5 años de la comisión que tiene en la Fuerza Aérea la tarea de la revisión y completamiento de la historia de la Fuerza Aérea en Malvinas. Y me llevó, a pesar de haber sido, digamos, mi tarea en la guerra fue jefe de escuadrón A4, vivimos muchas misiones con mucha emoción, con mucho dolor el derribo de Gavassi, que muy bien lo transmitió Sazones. Pero yo quería que marcara algo. A mí me llevó a escribir esto, siendo jefe de escuadrón A4B, un comentario que se llama Más allá del deber. Y creo que el Escuadrón Pucará, en honor a la verdad, ese título lo ha justificado plenamente y lo mostró Sazones a lo largo de su exposición, tan clara, tan precisa, tan real. Pero yo aparte quiero marcar también, y voy a tratar de ser lo más breve, la decisión que tuvo la Fuerza Aérea Sur, el comando de la FAS, en ser perseverante a pesar del daño sufrido desde el 1 de mayo, operando en lugares no preparados, expuesto al cañoneo naval, al ataque aéreo y a todas las experiencias que también lo trató Sazones, en seguir enviando los aviones para cumplir con su tarea de dar apoyo a la fuerza de superficie, que también lo marcó Sazones. Es decir, esa decisión de la Fuerza Aérea Sur, y creo que del brigadier general Crespo como comandante, debe quedar claro, desde el primero hasta el último día, aún sabiendo que no iban a operar con todas las seguridades y también que iban a estar expuestos. Fue un escuadrón de total desgaste que mostró una cara de lo que hizo la Fuerza Aérea en Malvinas. Así que esta nobleza que explicó Sazones a través de todo lo que ha tenido que vivir, me obliga a mí también como un oficial superior de la fuerza marcar esa decisión. Seguir apoyando y enviando aviones. Y la prueba más grande de esto está que envió 24 aviones Pucará y ninguno de ellos pudo regresar. Esa es la prueba de entrega que hizo la decisión de la Fuerza Aérea Sur, que también puede ser criticable, enviar más aviones sabiendo que iban a ser muy fácilmente atacados, pero sin embargo primó la responsabilidad del apoyo a nuestros camaradas y a la fuerza de superficie hasta el último día. Eso es lo que quería marcar y felicitaciones a Sazones. Nuevamente, muchas gracias. A usted, señor, gracias. Gracias. Bueno, si querés liberar los micrófonos para hacer algún tipo de saludos, Ezequiel, creo que estamos ya en un momento adecuado. Si te parece, Alejandro, a demanda el que levanta la mano con la reacción que tiene abajo a la derecha, le vamos en orden habilitando el micrófono para que no nos superpongamos tanto. Perfecto. Ahí lo voy a habilitar a Diego Colombo. Adelante, Diego.
Sí, buenas tardes a todos. Primero agradecerle al foro porque siempre tiene la amabilidad de invitarme a este, yo le digo siempre, malvinero de corazón desde la provincia de Santa Fe. Y felicitarte, Rubén. Sabés que somos amigos de hace años y yo me siento, sin ser veterano de guerra, un integrante del Escuadrón Pucará. Yo cada vez que vos nombraste en el relato toda esta experiencia que tuvo tu escuadrón, me fui anotando cosas y lo voy a hacer en solamente 30 segundos. Qué humildad la tuya, de nombrar a todos esos mecánicos. El Chino Lea, Calandra, Yacaré Torres, Nisto, Loza, Rodríguez Rodolfo, Casalongue, Mansilla, Guastalla, Acebey, Papelito Ramos y tantos otros. Y los oficiales que comandaron a ese escuadrón. ¿Y por qué me emociona? Porque este humilde peregrino, vos lo sabés bien, la considera Reconquista como su segunda casa y la visitó tantas veces como me invitaron y lo siento al Pucará, al gauchito criollo, como ese exponente que nos permitió en Malvinas hacer lo que vos contaste. Yo 10 años viajé para reunirme con los suboficiales malvineros en cada despedida de año y por eso escuché todos sus relatos y ese dolor de ese 1 de mayo y la pérdida de los seres queridos, estar junto con la viuda de Carrizo y de tantos otros, Graciela Silva. Y realmente me emociona porque vos describiste en una hora lo que el Escuadrón Pucará dio en toda su vida, en todo, regó con su sangre y se prepararon para eso. Es cierto, ustedes se preparan, pero realmente estar en una guerra no es lo que a veces dicen los manuales. Por eso les mando un gran abrazo, Rubén, te felicito. Y el capitán Vila, Fasani, Cruzado, Símbaro, Brunet, Michelud y cuantos otros que me abrieron su corazón a este tema, te mando así, un gran abrazo de la distancia y a toda la Fuerza Aérea, que tanto me la quiero y que tanto a veces me ayudó para que yo desde la provincia de Santa Fe malvinice. Gracias, Rubén. Gracias. Te quiero mucho. Igualmente, Diego, gracias, gracias. Malvinizador de siempre, gracias. Ahí lo veo a Fernando Santos, que levantó la mano. ¿Puede ser? Sí, después está el brigadier Autilo también. Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente, Rubén, te conocí en mi exposición. Te felicito. Realmente tu historia creo que es muy relevante. Simplemente una pregunta, como veterano de guerra también de la Armada Argentina. Teniendo en cuenta, como vos dijiste, las condiciones de la pista. ¿En ningún momento hubo un proyecto de llevar una pista móvil, digamos, a Darwin? Desconozco, por eso no sé si la Fuerza Aérea, como contaba allá en Marambio, tenía la pista móvil, que nosotros llevamos parte, digamos, de esa. Es una inquietud nada más, quizás vos que estabas ahí en la brigada, qué sé yo, nada más. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer. Bien, bien. La verdad, yo, primero que era muy moderno para saber planeamiento o lo que se estaba planeando. Tengo entendido, por lo que he leído después, por supuesto, que sí se planeó, no tanto en Darwin, no tanto salvo que la cosa hubiera seguido, que hubiéramos seguido en paz muchísimo más tiempo, a lo mejor, pero también se previó, se intentó en Puerto Argentino, siempre estuvo la idea de que, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hacía eso y llevaban los Mirage que podían operar ahí? Bueno, una serie de elucubraciones que, honestamente, si se planeó y no se llevó a cabo, por algo tiene que haber sucedido. Alguien tiene que haber decidido que era iba a llevar mucho tiempo, no se iba a poder hacer. Algo pasó en el medio, pero honestamente no lo sé. Adelante, brigadier Autiero. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Quiero hacer a Rubén Sazone mis felicitaciones. Realmente estoy aprendiendo más de Malvinas
con estas conferencias que con todos los libros que pude leer. Tal cual. Pero un comentario, realmente cualquier lugar en el continente donde un piloto de la Fuerza Aérea en el continente dormía, comía, descansaba, era más que un hotel de 5 estrellas a lo que vivieron la gente de Pucará. Pero quiero dejar presente que por lo menos la gente de A4, y comentario que con el Comodoro Velasco hacíamos, realmente una noche decíamos, impresionante la gente que está en Malvinas tratando de superar de la intemperie, del combate, y realmente me saco el sombrero. Siempre lo había pensado, pero nunca me lo habían contado. Realmente un lujo, Rubén, y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Vicente, gracias. Ahí, Oscar, adelante. Sí, sin tener la intención de desmerecer otra de las fuerzas, pero me suena después de la exposición de Sassone la palabra de orgullo tecnológico, porque disponer de una, damos entre comillas, una herramienta construida en la República Argentina, y sobre todo destacando a los mecánicos y técnicos que evidentemente formaban parte de una escuela que sabían lo que tenían que hacer. Entonces vuelvo a repetir que la exposición de Sassone, uno quisiera que enarbolara ese orgullo de la tecnología argentina. Nada más. Gracias, Oscar. Sí, sí, coincido. Por eso lo marqué al principio, nuestro querido Pucará Nacional. Sí. Bueno, como último comentario, entre la gente que nos visitó también había gente de España, de las Islas Canarias. Y Hugo, no sé si querés hacer el cierre de esta maravillosa... Perdón, todavía tenemos a Patricia, si le podemos abrir el micrófono. Adelante, Patricia. No terminó de desmutearse. Ahí está. Ahora sí. Creo que acá. Ya está. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al foro por esta invitación. Yo soy excombatiente en el ACC, Centro de Control de Área Radares, y quiero agradecerle en forma verbal, que por silencio de frecuencia no podíamos. Estuve desde el 2 de abril, recuerdo el 1 de mayo y me emociono. Y por fin les puedo decir gracias. Gracias porque eso permite dar vuelta a una página. Solo eso. Gracias a usted, Patricia. Gracias. Alejandro, Bueno, si no quedan más preguntas, y antes de que Hugo termine de cerrar, sepan todos que en la página web del foro se encuentran y todas las exposiciones que se han dado, y próximamente se encontrarán las últimas que han sucedido, y por supuesto esta también va a ser parte de ellas. Así que les agradezco a todos, y Hugo, por favor, adelante. Sí, Alejandro, gracias a todos los que han estado presentes. Un agradecimiento al presidente de Defensa, Santiago Lucero Torres, y a Ezequiel Coya, que ha tenido la responsabilidad técnica de que esto salga bien y todos pudieran escuchar y ser escuchados. Un abrazo, nos queremos mucho. A Rubén también. Gracias por el aguante. Muchas gracias y felicitaciones. Un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias.